Bueno, el tema que vamos a trabajar para este día, sábado 13 de febrero, tiene que ver con lo que es la trigonometría del triángulo rectángulo, ¿sí? Para esto hemos dado por acá, tenemos por el contrario, tenemos acá varios conceptos elementales que vamos a ir definiendo paso a paso, ¿sí? Primeramente, si hablamos de un triángulo rectángulo, significa entonces que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de exactamente 90 grados. Los complementarios pues son agudos, o sea, miden menos de 90 grados, ¿sí? Entonces observe lo siguiente, con relación entonces a cada uno de los lados de este triángulo rectángulo. Ahí tengo el ángulo de 90, ¿ven? Aquí tenemos el ángulo de 90, ¿sí? Y tenemos el ángulo alfa, así se denomina, que es el ángulo agudo. Aquí vamos a utilizar el implemento de algunas relaciones o algunos símbolos de lo que es el alfabeto griego, ¿sí? Entonces, para designar ángulos, yo utilizo estos principales signos. Miren, puedo hablar de este símbolo que se denomina teta, ¿sí? El ángulo alfa, ¿sí? Que ahí tengo su designación, miren, como una A así curvadita. Tengo también lo que es beta, ¿sí? Tenemos ahí su símbolo y lo que sería el ángulo gamma. Esas son las más utilizadas y las más empleadas al momento de trabajar con lo que son ángulos. Entonces, observe lo siguiente. Tengo la posición del ángulo de 90, también tengo la posición del ángulo alfa y a partir de ahí yo establezco precisamente la relación que existe entre uno y otro lado, ¿sí? Aquí están, escuchen muy bien las características correspondientes a cada uno. Contrario a donde se ubica el ángulo agudo, ¿sí? Vea la posición del ángulo agudo, puede estar ahí, en algunos otros casos podría aparecer en esta posición. Pero observe la posición, de acuerdo a la posición del ángulo agudo, el lado contrario donde se encuentra precisamente el ángulo agudo se denomina así, cateto opuesto, contrario a donde se ubica el ángulo agudo. El lado de mayor longitud en el triángulo se denomina entonces hipotenusa, ¿sí? Es el lado de mayor longitud en el triángulo. Y el lado que le sobra, pues sería el cateto adyacente. Adyacente significa junto a, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues el adyacente está junto al ángulo agudo. Si se pueden dar cuenta, todo gira alrededor del ángulo principal, que es el ángulo agudo, ¿sí? Con relación a él, vamos a establecer el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bueno, muy bien. Ahora, hablando de los conceptos fundamentales, en un triángulo rectángulo yo voy a aplicar el siguiente teorema, teorema de Pitágoras. Dice el teorema de Pitágoras, pues es el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? O el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado cada uno, ¿sí? En palabras, usted observa lo siguiente, miren, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? Es uno de los principales teoremas fundamentales cuando hablamos precisamente de esto, de lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Bueno, adicional a esto también se suma otra parte que realmente es importantísima en el caso de la trigonometría, lo que son las principales funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. ¿Sí? Funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Bueno, estas relaciones entonces se determinan de la siguiente manera. Bien, adicional al triángulo, al teorema de Pitágoras, también es importante considerar lo siguiente: las funciones trigonométricas de todo triángulo rectángulo. Observe la captura o la imagen que tenemos en este instante, ¿sí? Si usted se puede dar cuenta, ahí yo estoy asociando cada uno de los catetos con relación a la posición que tienen sus lados. Vamos analizándolo entonces. Las principales funciones trigonométricas son tres. Y en base a esas tres es que yo encuentro los respectivos inversos. Relaciones trigonométricas. Estas se definen como sigue. Primera función trigonométrica principal sería el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Qué catetos relaciona? Relaciona el cateto opuesto partido la hipotenusa.
La función inversa al seno del ángulo sería el cosecante del ángulo, ¿sí? Se lee así, seno del ángulo, cosecante del ángulo, ¿sí? Y básicamente es todo lo contrario. Hipotenusa, partido opuesto. Así de simple, es todo lo contrario, es lo inverso. Segunda función trigonométrica principal, lo que viene siendo el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo tiene que ver con el cateto adyacente partido la hipotenusa. Adyacente partido hipotenusa. La función inversa al coseno del ángulo, secante del ángulo. Y la secante del ángulo viene siendo todo lo contrario a lo anterior. Entonces, hipotenusa partido adyacente. Y por último, la tercera función trigonométrica principal, la tangente del ángulo. ¿Qué relaciona la tangente? El cateto opuesto partido el cateto adyacente. Función inversa a la tangente, la cotangente, así se escribe. Y la cotangente entonces relaciona cateto adyacente partido el valor de el opuesto en todo triángulo rectángulo. Y básicamente ahí yo tengo las relaciones trigonométricas de dicho triángulo rectángulo. Bueno, es el momento entonces para poder aplicar lo anterior, ¿sí? Ejercicio o ejemplo número 1 dice, encuentre los valores exactos de las 6 relaciones trigonométricas del ángulo θ en el triángulo. A continuación, usted encuentra precisamente un triángulo rectángulo donde conozco 2 de la medida de sus lados y desconozco 1, ¿sí? Aquí la localización principal es el ángulo agudo siempre. Ubiquen la posición del ángulo agudo. Siempre hagan eso. Ubican en la posición del ángulo agudo. Usted se puede dar cuenta, el ángulo agudo está en posición inferior al lado derecho. Entonces, contrario a donde se encuentra el ángulo el ángulo menor, el ángulo agudo, contrario a donde se ubica el ángulo agudo, tenemos entonces lo que es el cateto opuesto, ¿sí? Quiere decir que 40 vendría siendo al cateto opuesto del triángulo, porque es o contrario a donde se ubica el de ángulo agudo. Ahora bien, contrario donde se ubica el ángulo de 90. Ahí está, mire, el ángulo de 90, marcado precisamente con esta característica principal, ¿sí? O también vean que la longitud es el mayor de todo el triángulo. Es decir, que es la longitud mayor del triángulo rectángulo, ¿sí? Básicamente ahí no hay pierde porque la hipotenusa siempre será el cateto de mayor longitud en el triángulo. Y básicamente ahí yo tengo 41. Entonces 41 vendría siendo a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y el lado que le sobra, pues es el cateto adyacente, que no la conoce. Miren, aquí no conoce el cateto adyacente. Entonces vamos a designar que esto es X. Y X viene siendo entonces al cateto adyacente, que no lo conoce. Eso es lo primero que debe hacer. Establecer entonces la relación que existe entre sus lados. Muy bien, a continuación, hallemos entonces, para poder hallar las 3 o las 6 funciones trigonométricas, necesito conocer el valor tanto del opuesto, de la hipotenusa, como el del adyacente. Pero básicamente no conozco el valor del cateto adyacente. Entonces, antes de emplear las funciones trigonométricas, voy a trabajar el teorema de Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras lo que va a hacer es ayudarme a encontrar el valor de algún lado que yo desconozca, ¿sí? Entonces vamos a insertar precisamente el teorema de Pitágoras aquí en este espacio de trabajo. Ahí está bien. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente, ¿sí? Voy a hallar X, ¿sí? Hallemos X primero, ¿sí? Hallar el valor de X. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para eso entonces vamos a decir valor de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa sí lo conozco y vale 41. Entonces aquí cambio la hipotenusa y anoto 41. 41 al cuadrado. El cateto opuesto también lo conozco. ¿Cuánto vale el opuesto? Ahí está, miren, el opuesto vale 40. En el triángulo vale 40. Entonces cambiamos eso a 40. Mientras que el valor del adyacente no lo conozco. ¿Cuánto vale el adyacente? No sé. Simplemente coloco el valor entonces de X. Y con esta simple operación yo voy a saber cuánto vale el cateto adyacente, ¿sí? Bueno, muy bien.
Empecemos entonces a resolver precisamente esta situación. Lo primero que encuentro es 41 al cuadrado. Recuérdense que el cuadrado indica el número de veces que la base se multiplica por sí mismo. Entonces, 41 al cuadrado me da lo que sería 1681. Entonces, 1681 es el valor de 41 al cuadrado. Siguiente dato, 40 al cuadrado. 40 al cuadrado vendría siendo entonces a 1600. ¿Sí? Sería el valor entonces de 40 al cuadrado. Para el caso siguiente, x al cuadrado, definitivamente esa no sé qué valor tendrá y eso nos queda incógnita todavía. Muy bien, a continuación viene otra parte importante, el despeje de una variable. Aquí necesito que cada uno se recuerde cómo resolver una ecuación de primer grado. Tarea entonces, que nuevamente vuelva a repasar ahí sus cuadernos de básico de cómo resolver una ecuación de primer grado. Lo único que le voy a decir y lo que le voy a mencionar son las operaciones inversas. Contrario a sumar, restar. Contrario a multiplicar, dividir. Contrario a elevar a una potencia, quitarle raíz cuadrada. Eso es suficiente para poder despejar una variable. ¿Qué quiere decir? Yo estoy buscando el valor de x. O sea que ahí se formó una ecuación de primer grado. Una ecuación pequeñita de primer grado. Quiere decir que 1600 yo la voy a mover al otro lado. Si 1600 se está sumando, quiere decir que al otro lado se resta. Es decir, que a los 1681 yo le voy a restar 1600, que es el valor preciso de la magnitud que estoy despejando. Al otro lado tendría siempre lo anterior, x al cuadrado, que básicamente es el valor de x, el que yo estoy buscando. ¿Sí? Bien, ejecutemos esta diferencia, ¿sí? A 1681, yo le resto 1600, entonces la diferencia será exactamente 81. Miren, y ya poco a poco pues estoy descubriendo el valor de x. Y contrario a una potencia de grado 2, quiere decir que al otro lado se convierte en raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque yo estoy despejando la x. De manera entonces que esto se convierte en lo siguiente, ¿sí? Para poder hallar el valor de x entonces basta con quitarle la raíz cuadrada precisamente a el valor 81. Entonces raíz cuadrada de 81, que sería entonces el valor para x. Ahí está, miren, una ecuación entera de primer grado, ¿sí? Esa es su tarea, que se recuerde nuevamente cómo resolver ecuaciones de primer grado, ¿sí? De manera entonces que para x queda de la siguiente manera, ¿sí? Raíz cuadrada de 81, ¿cuánto nos da? Raíz cuadrada de 81, la raíz cuadrada de 81 es exacta y es 9. Raíz cuadrada de 81, 9. Y así es como encuentro precisamente el cateto que me falta en este triángulo. Es decir, que el valor de x en este triángulo que me hace falta precisamente es 9. O sea que x vale 9 en el triángulo. Y básicamente ya he completado precisamente los tres lados de este triángulo rectángulo. Bueno, una vez localizado entonces el valor del ángulo, no del ángulo, perdón, del lado, perdón, no es ángulo, del lado 9. Quiere decir que el adyacente vale 9. Pero lo que nos están pidiendo aquí es que yo encuentre las 6 relaciones trigonométricas del triángulo. Esto fue adicional. ¿Por qué adicional? Porque simple y sencillamente no conocía todavía las funciones trigonométricas. No conocía todavía los lados, perdón. Ahora que ya conozco los lados, ahora sí puedo hallar las funciones trigonométricas. Para esto entonces voy a insertar mi pequeña ecuación por acá juntamente con el ángulo. Bueno, ahora vean el triángulo y relacionemos los lados. También voy a bajar esto por acá para que lo tengamos presente. Miren, aquí lo voy a bajar. Ahí está. Muy bien. Primera función trigonométrica, el seno del ángulo. El ángulo aquí es el ángulo teta, ¿sí? Entonces aquí coloco precisamente eso. Muy bien. Primera función trigonométrica, el seno del ángulo teta. Y para esto voy a ampliarlo todavía ahí para que todos lo puedan ir observando. Ahí está. El seno del ángulo. Vean muy bien que relaciona el seno del ángulo. Dice que el seno del ángulo relaciona el cateto opuesto partido el valor de la hipotenusa. Entonces, veamos el triángulo. ¿Cuánto vale el opuesto? ¿Sí? Ahí está, contrario a al ángulo de menor grado, ¿sí?
40. Quiere decir que el cateto opuesto vale 40. Y escribimos 40 partido el valor de la hipotenusa. Es el valor mayor de dicho triángulo. En este caso vale 41. Entonces vamos a colocar aquí precisamente 41. Y ya tengo la función seno. Ahí está, ¿sí? Ahora, la función inversa al seno del ángulo sería entonces la cosecante del ángulo, ¿sí? Cosecante del ángulo. La cosecante viene siendo lo inverso, perdón, al seno. O sea, aquí tengo 40 sobre 41, entonces yo tendría aquí 41 partido 40. Sería el valor de la hipotenusa partido el opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 41. ¿Cuánto vale el opuesto? 40. Y así tengo la primera relación trigonométrica. Segunda relación trigonométrica, el coseno del ángulo. ¿Sí? Dice el coseno del ángulo, ¿qué relaciona? Vean ahí la anotación. El coseno del ángulo relaciona adyacente, partido, hipotenusa. ¿Cuánto vale el adyacente del triángulo? Es lo que acabo de encontrar. Vale 9. Entonces aquí coloco 9. Partido el valor de la hipotenusa que vale 41. Y así es como encontramos la medida de la segunda relación trigonométrica. Ahora su inverso, ¿sí? ¿Cuál es el inverso a la función coseno? ¿Sí? Se lee como secante, S-C, secante, ¿sí? Ahí está, secante. Muy bien, la secante del ángulo tiene que ver con la hipotenusa partido el adyacente, es decir, que solo invierto 9 partido 41. Es decir, entonces que aquí escribo 41 partido 9 y ya encuentro la relación trigonométrica ahí. Y por último, la tercera función principal trigonométrica, que vendría siendo entonces a la tangente. La tangente relaciona el opuesto partido el adyacente. ¿Cuánto vale el opuesto? Ya dijimos que vale 40. Entonces anoto acá 40. Partido el valor de la adyacente, que en este caso vale 9, que es el valor que necesité encontrar. Eso se determina mediante la función tangente. Ahí está, miren, tangente del ángulo. Y por último, función inversa a la tangente del ángulo, la cotangente del ángulo. Para el caso de la cotangente, ¿sí? Que se escribe como C o T, cotangente, ¿sí? Cotangente del ángulo que tiene que ver con el adyacente partido el opuesto. ¿Cuánto vale el adyacente? Solo invierto lo anterior. El adyacente vale 9, partido el valor de la hipotenusa que vale, partido el valor del opuesto que vale 40. Adyacente sobre opuesto. Adyacente 9, opuesto 40. Y de esta manera encuentro las 6 relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Ahí está. Ese es un conocimiento básico que cada uno tendría que tener hasta estas alturas. Bueno, para el caso de nuestro ejemplo número 2, dice encuentre el lado marcado como X, exprese su respuesta redondeada a dos cifras significativas. Muy bien, observan entonces el triángulo. Cada circunstancia, recuérdense que el triángulo puede tener más de una representación. Lo que siempre hemos confundido es que regularmente nos lo enseñaron así, siempre en esa posición, pero nos evaluaron con un triángulo así. Entonces, lo que yo estoy realizando acá es precisamente mostrarle diferentes circunstancias para determinado problema, ¿verdad? Si usted se da cuenta, aquí el triángulo ahora pues está girado, tiene una posición un poco distinta a los casos anteriores. Siempre haga lo mismo, ubique el ángulo agudo. Ahora la diferencia es que conoce el ángulo agudo, ¿ven? Conoce el ángulo agudo y es de 53 grados. Entonces, contrario a donde se encuentra el ángulo de 53 grados, 25, o sea que 25 es el opuesto del triángulo. Ahora bien, el lado de mayor longitud precisamente es X, y esa es contrario a donde se ubica el ángulo de 90, o sea que X aquí vendría siendo a la hipotenusa, ¿sí? Ahí está, hipotenusa. Ahora bien, el adyacente sería el lado que completaría el triángulo, ¿sí? Sin embargo, aquí pues no lo va a necesitar, ¿sí? Aquí ven, el adyacente. Pero básicamente aquí no lo necesita, ¿sí? Solo le están pidiendo que relacione los lados que conoce del triángulo para determinar entonces el valor que tiene. Y aquí es donde vamos a necesitar el concepto fundamental de lo anterior. Vamos a decir entonces
En base a los datos que yo tengo, que es el opuesto, que es el ángulo, los únicos dos datos que conozco, no podría utilizar el teorema de Pitágoras porque únicamente conozco el lado de 25. Para poder hallar la hipotenusa tendría que saber también cuánto vale la adyacente, si yo quiero emplear el teorema de Pitágoras. Pero como no lo tengo, ahora es importante utilizar entonces una relación trigonométrica, ¿sí? Para esto entonces los datos que conozco es el opuesto, es el ángulo y es la hipotenusa. Ahora elijo una función trigonométrica entre las 6 que ya hemos trabajado, una que relacione el cateto opuesto, el cateto que es la hipotenusa y el ángulo agudo, ¿sí? Función trigonométrica que relacione opuesto, hipotenusa. Ahí básicamente vamos a poder observar que definitivamente estamos hablando de el seno, ¿sí? El seno del ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el seno del ángulo precisamente relaciona eso, el opuesto partido la hipotenusa, ¿ven? Estaríamos empleando precisamente esta función, seno del ángulo que es igual al opuesto partido la hipotenusa. Y ahora ya lo estoy abreviando, ¿ven? Con esta función yo voy a poder entonces encontrar pues cuánto vale el lado marcado como X. Ahora lo que hago ahí es sustituir los datos, ¿sí? De manera entonces que me quedaría de la siguiente manera. Miren, el seno del ángulo agudo. ¿Cuánto vale el ángulo agudo? Pues vale 53. Entonces cambio precisamente ese ángulo al ya conocido. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues vale 25. De manera entonces que aquí tengo también 25. Partido el valor de la hipotenusa que no lo conozco y es X. Y nuevamente vuelve a quedarle una pequeña ecuación. Le digo pequeña porque realmente esta no es una ecuación grande. Y aquí siempre pues me pongo a pensar porque cuando quedamos con una expresión así, sentimos que ya el mundo se nos viene abajo y ya no sabemos qué continúa más adelante. Si usted sabe resolver una ecuación de primer grado, entonces le aseguro que el trabajo precisamente en estos problemas no se le va a hacer difícil. Por eso le vuelvo a reiterar. Tarea, vuelvo a repasar las ecuaciones de primer grado. Bueno, aquí básicamente yo necesito saber el valor de X, porque es el lado marcado y es precisamente la incógnita. Para eso entonces lo que hago es despejar X. Es decir, que si X se encuentra en el denominador, primeramente la debo quitar de ahí. Y si entre 25 y X hay una división, quiere decir que X se multiplica en ambos lados. Quiere decir que me quedaría de esta manera, ¿sí? Me quedaría entonces que X se multiplicaría por el seno de 53 grados. Ahí está bien. Y esto es igual a 25. Ya quité la X del denominador de esa expresión. Ahora nuevamente despejo X, porque ese es el valor que estoy hallando. Significa entonces que este seno de 53 grados, usted la tiene que mover precisamente al otro lado, ¿sí? Y si se da cuenta, aquí tiene X. Entre X y el seno de 53 grados, ahí hay un producto. O sea, una multiplicación. Y para quitarle el 53, seno de 53 a x significa entonces que debe dividirse en ambos lados de la expresión. De manera entonces que nos quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces el valor de x se calcula mediante la expresión siguiente. Vamos a insertar, ¿sí? Ahí está. Entonces x va a ser igual a, se forma una división, cuyo numerador entonces es precisamente 25, que son las unidades con las que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a extenderlo un poquito más acá, ahí está, muy bien. Muy bien, 25 entonces como numerador, partido en el denominador, que sería el seno de 53 grados. Y básicamente acaba de resolver la ecuación. Ahí está. Ahora empleando su calculadora, ¿sí? En su calculadora usted va a encontrar las tres principales funciones, solo que para el caso de utilizar la calculadora, el seno del ángulo aparece así, sin, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, entonces escriba eso. Primero encontremos cuánto vale el seno de 53 grados. Paso a paso para que usted no se confunda. Tecleemos en nuestra calculadora seno de 53 grados y denme dos decimales. ¿Cuánto les da? Si tienen calculadora a la mano, puede hacerlo. Aquí les dije que calculadora en mano porque esa es su herramienta.
A ver, ¿cuánto nos da? Seno de 53 grados. A ver, vayan haciéndolo ahí en su calculadora. Es importante que lo vayan haciendo. A ver, andan por ahí. El seno de 53 grados. 0.798663. ¿Sí? Bueno, 7986, perdón, vamos a quedarnos con esas dos magnitudes. Pero si se da cuenta, este 9 aproxima a 7. Entonces, hagamos de una vez la aproximación porque me dijeron a dos cifras significativas. Quiere decir que 25 yo lo voy a dividir entonces entre 0.80. Estoy aproximando. Ahora dividimos 25 entre 0.80 y eso me va a dar a 31.25. Quiere decir que el valor de x en este triángulo valdría precisamente esto, ¿sí? Vale entonces 31.25. Y ese sería entonces el valor de x en el triángulo rectángulo. Quiere decir que precisamente usted encuentra esto. ¿Cuánto vale el triángulo? ¿Cuánto vale el lado X marcado en el triángulo? Vale 31.25. Ese es el trabajo real de las funciones trigonométricas. Sí necesito que por favor miren, el tiempo solo nos alcanzó para máximo dar 2 a 3 ejemplos. Es lo único que nos alcanzará el tiempo. Entonces, por favor, sí necesito que estén al pendiente de sus guías. Lean, por favor. Ahí yo les he incluido, miren, parte teóricas. Aquí hay más ejemplos. ¿Quiere más ejemplos? Aquí hay, miren. Puede leer, miren. Entonces, solo es cuestión de leer. Bueno, tarea para la siguiente semana, ¿sí? Se ubica en la página 32. Página 32. Usted va a resolver los triángulos que ahí se le muestran. Va a resolver los triángulos siguientes. Va a resolver de la 2.168 hasta la 1.174, ¿sí? Aquí también, miren, usted va a resolver estas. Dice determine los ángulos desconocidos, es decir, que usted solamente coloca en su calculadora seno de punto 811, ¿verdad? Bueno, aunque permítanme, eso no lo explicamos, ya no nos dio tiempo, ¿sí? Entonces, corrigiendo, ustedes lo único que va a resolver es de la página 32, página 32, usted va a resolver los triángulos del 2.168 hasta 2.174. ¿Sí? Esos son los triángulos que usted va a resolver. ¿Estamos ahí? Y esa es lo complementario a su trabajo. ¿Perdón? Son alrededor de 5 o 6, si no estoy mal. Y si no ha terminado, de resolver lo que son las conversiones de unidad, también es importante que los vaya finalizando. Bueno, eso ha sido entonces todo por el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta ahí. No se les olvide la prueba parcial que está activa desde horas de la mañana y vence hasta el día de mañana, hasta las 23:59 horas. También ir adelantando lo que es su portafolio porque es indispensable para su prueba final. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Los espero la próxima semana y tengan todos un buen día.